Disculpen los problemas tecnológicos aquí que tenemos. Yo creo que gracias a Lely, por la introducción y al equipo de trabajo de la Alianza entre el MD Anderson por hacer de este foro un evento real para empezar a discutir la utilidad de la metodología cualitativa en salud. Yo soy trabajadora social, como bien Lely me presentó. Mi preparación es en el área de política social y administración. He adoptado el campo de la salud como unidad de estudio desde hace ya más de 10 años y creo fielmente que el trabajo y el conocimiento que se genera en el campo de la salud tiene por obligación, ¿verdad?, que tener la mirada de diversas disciplinas y metodologías para poderla abordar. Yo tengo un reto esta mañana bien grande y es que tengo que competir con el hambre y el cansancio, ¿verdad? Tratar de terminar el foro, ya es lo último. Pero yo creo que también tengo el reto de tratar de aprovechar estos últimos 40 minutos del foro para aquellos que todavía no se han enamorado de la metodología cualitativa, pues tratar de tirar los últimos cartuchos para ver si convencemos a algunos, ¿verdad?, de que empiecen a utilizarla. Déjame ver cómo. Bueno, mientras yo me preparaba para este foro, yo encontré una imagen que me pareció muy vinculada al tema que voy a estar trabajando del VIH, el estigma, ¿verdad?, y la sexualidad, que es parte de mi área de investigación. Esto fue un trabajo que se hizo en México, que fue merecedor del Premio Nacional en el 2012, un trabajo que se hizo en alianza con las universidades de Veracruz y obviamente una alianza entre la academia y la comunidad. Integraron estudiantes del área de salud pública, humanidades, trabajaron con escuelas de la comunidad. Entonces me parecía maravilloso ver, ¿verdad?, cómo podemos, si reconocemos que la salud es parte de nuestra realidad social, cómo podemos entonces utilizar diversas metodologías y disciplinas para también abordarla y atender un problema, en el caso de que ellos querían trabajar la prevención del VIH, un tema que es tan trascendental en la comunidad. Yo tengo algunas notas que quiero leer. Hay varias de las cositas que voy a estar hablando aquí que las voy a brincar porque creo que ya la hemos ido trabajando. Pero hay unos datos que tienen que ver, información que tiene que ver con mi parte de mi preparación, ¿verdad? Esa vinculación con la política y la mirada por obligación a nivel de la política social que le tengo que dar a la salud. Como ustedes bien reconocen, históricamente el conocimiento sobre la salud y la enfermedad provenía en su mayoría de estudios experimentales y cuantitativos, desde una sola disciplina o posiblemente disciplinas dentro del campo de la salud muy relacionadas, donde la noción de salud aparece como un resultado o conjunto de factores de riesgo presentes en un sujeto o una población sin voz, donde parecería que la historicidad, la objetividad, la neutralidad del saber salubrista y la pretendida universalidad enmarcaban dichos estudios. Aunque ha habido un reconocimiento a la multiplicidad, ¿verdad?, de disciplina y la importancia de la multifactorialidad, la intersectorialidad, y hablamos de todo, ¿verdad?, la multidisciplinariedad. Para la comprensión de la salud, la realidad es que el enfoque biomédico es el que ha prevalecido. Esto tiene diversas razones. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención por mi preparación es el andamiaje de las políticas neoliberales en tiempos recientes y su intromisión en el campo de la salud. La política neoliberal busca la privatización de los servicios de salud bajo el discurso de la costoefectividad, restringiendo servicios y tratamientos a las poblaciones y obviamente comercializando con la relación médico-paciente. Para ello, las investigaciones tienen que hacerse parte de este enfoque y tienen que sostener su misión, donde se
puedan generalizar, donde se puedan generar tratamientos y producir medicamentos en proporciones gananciales, donde se puedan establecer protocolos de intervención médica menos costosos, etcétera, por mencionar, ¿verdad?, algunos de los ejemplos. Pero no es eso lo que vinimos a discutir hoy. Vamos a discutir las implicaciones que posiblemente tenga esa parte macroestructural que un poco vimos en las presentaciones anteriores y cómo incide también en ello en la investigación en salud. Cuando pasa esto de los enfoques a nivel de la investigación cuantitativa, de tratar de hacer generalizaciones, mirar desde lo universo, a veces olvidamos que los sujetos los estamos convirtiendo, en vez de ser un ser humano enfermo, que siente, que duele, ¿verdad?, que siente el dolor, lo estamos convirtiendo en la investigación en un ser ahistórico, descontextualizado de un entorno político, social, cultural y económico. Y es simplemente un sujeto de investigación. De acuerdo con María Elena Macías, profesora del Instituto Superior de Ciencias Médicas en Camagüey, los conocimientos y valoraciones sobre la salud y la enfermedad se emiten desde el cuerpo de la ciencia médica, buscando apoyo en la cuantificación estadística. En este conocimiento, es el conocimiento lo que define entonces la comprensión de la salud y por tanto las diversas formas y funciones que tiene que tener la medicina. En las últimas 2 décadas, sin embargo, hemos visto, ¿verdad?, que se han identificado limitaciones de estos enfoques, especialmente para comprender las condiciones crónicas, enfermedades crónicas como son enfermedades cardiovasculares, el VIH, la salud mental, el cáncer. Así que nos parece que se han ido fomentando una serie de investigaciones y se han generado una serie de investigaciones fomentando la investigación cualitativa o el ICS, como le pongo aquí, ¿verdad?, para poder comprender obviamente esa realidad social en la que viven los pacientes que sienten el dolor de vivir con una condición crónica. La metodología cualitativa en salud nos permite capturar la vida social de las personas tal y como la viven y la perciben. Las problemáticas o asuntos abordados son estudiados en su contexto, o sea, reconociendo que el sujeto es parte de esa realidad social. No nos interesa, por tanto, ¿verdad?, mirar ni cuantificar estadísticamente cuántos son los que tienen esta condición, cuáles son los factores de riesgo. Lo que nos interesa más es, desde la metodología cualitativa, es primeramente comprender el discurso, un poco entender, ¿verdad?, ese dolor, esas preocupaciones, cómo la gente percibe eso de riesgo, cómo la gente define lo que es la enfermedad. Es mirar y definir esos conceptos. Para la metodología cualitativa lo importante no es cuantificación, no son los hechos, es el análisis y la interpretación que hacen los sujetos sobre aquello que sienten, aquello que padecen. Por ejemplo, en un estudio que voy a estar compartiéndole a ustedes más adelante, que realicé con mujeres VIH, tenía hombres, mujeres, hombres que tenían sexo con hombres y también tuve personas que tenían problemas de adicción, usuarios de drogas intravenosas. Las mujeres particularmente trajeron una preocupación que tenía que ver con experiencias estigmatizantes en los servicios de ginecología, ¿verdad? Muchas de estas mujeres que tenían el diagnóstico de VIH, llevaban más de 10, 15 años, probablemente el mismo tiempo que llevaban con el diagnóstico de cáncer sin visitar al ginecólogo. Ustedes imaginan, ¿verdad?, una mujer, nosotras 15 años sin visitar a un ginecólogo, el riesgo que eso implica para nuestra salud. Para las pacientes VIH es aún más peligroso porque se ha comprobado en estudios sobre cáncer cervical que las mujeres tienen 5 veces más probabilidades de tener un diagnóstico de cáncer cervical si tiene VIH que aquellas que no tienen la infección.
Cuando hacía este análisis de esta investigación, vinieron varias preguntas, ¿verdad?, a mi mente. Me preguntaba cómo el discurso social con relación al VIH y a la sexualidad de la mujer en una cultura patriarcal machista pudiera poner en una posición de mayor vulnerabilidad a estas al punto de abandonar los servicios, aunque esto implique el riesgo a su propia vida. También me preguntaba cómo esta estadística probabilística del cáncer cervical pudiera estar vinculada a esa construcción. Obviamente estas preguntas jamás me las iba a contestar, ni iban a poder ser abordadas desde una metodología cuantitativa. No pretendo generar un debate epistemológico sobre la metodología cuantitativa o la cualitativa o cuál es la mejor para abordar la salud. Me parece que ellas no son mutuamente excluyentes, como nos las han querido presentar. Al contrario, reconozco que la investigación en salud se enriquece en la medida en que reconocemos la diversidad humana y, por lo tanto, las diversas metodologías que existen para abordarla, ¿verdad?, reconociendo de igual manera las fronteras que cada metodología tiene. Esto está para adelante y para atrás, perdónenme. Reconociendo esa diversidad es que entonces comprendemos que primeramente los sujetos viven y sienten la salud y la enfermedad y que eso no necesariamente siempre puede ser cuantificado. El dolor no se cuantifica. Y segundo, que toda actividad humana se da a través del lenguaje, que es la herramienta principal que nosotros utilizamos para la socialización, para comprender nuestro mundo y nuestra realidad. Reconocemos entonces que la metodología cualitativa es una herramienta necesaria para cualquier estudio vinculado a la realidad social y obviamente la salud es parte de esa realidad social. No voy a entrar en los objetivos que pretende abordar las investigaciones cualitativas en salud porque ya mis colegas ya han ido sobre ello, ¿verdad? Sí voy a hablar un poquito sobre la pertinencia de la investigación cualitativa en salud. Yo creo que ha ido ganando terreno en el campo de la salud en las últimas 2 décadas, como bien mencioné, por varias razones. Entre ellas, se ha probado que existe una relación entre los problemas de salud y los estilos de vida de las personas, ¿verdad? Nos explican también el cómo. El número no necesariamente nos dice, ¿verdad?, la profundidad o lo complejo que es la situación. Así que nos da una explicación al cómo y al porqué de las enfermedades, de cómo la gente la vive, de qué es lo que está pasando. Contribuye al estudio de los determinantes de la salud y la enfermedad. Y también da mucha importancia a evaluar las necesidades de salud en personas desde una visión más integral. Por eso decidí que cuando iba a hacer esta presentación la monté un arbolito, porque yo creo que representa muy bien cómo se inician las investigaciones mirando a la raíz, asumiendo que el problema de salud y enfermedad viene únicamente de ese sujeto, ¿verdad? Y no necesariamente mirando el árbol como un todo, un sujeto que está vinculado a un sistema, ¿verdad?, político, económico, social, y que muchas veces quien determina la salud y cómo se vive el dolor y la enfermedad no es el sujeto, sino las políticas sociales y económicas que inciden en que ese sujeto se enferme. Y mientras la compañera hacía la presentación sobre el marco ecológico, ¿verdad?, yo le digo mucho a mis estudiantes, yo no necesariamente decido que quiero ser obeso cuando hay familias pobres, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, están pobres, pero mira qué obesos están. Bueno, pero entonces usted se va al supermercado, a caminar por el supermercado y lo primero que tiene que coger es la tercera góndola donde están todos los productos enlatados y cerrar los ojos por la góndola de los productos frescos porque están inaccesibles económicamente para muchas de las poblaciones. Así que entonces hay un problema vinculado a la pobreza, ¿verdad? Y entonces también cómo, ¿verdad?, estas estrategias de mercado inciden en que yo genere mayores condiciones de salud, cardiovasculares, etcétera. Y ahí entonces cuando las políticas sociales sí tienen muchísima injerencia, ¿verdad?, en quién es saludable y quién no es saludable. También hay un reconocimiento de la descontextualización de los estudios experimentales y la necesidad de investigar desde la pluripatología, o sea, donde el transcurso de la enfermedad está más vinculada a interrelaciones humanas en campos dentro y fuera de la salud. Contribuye también a la planificación y evaluación de políticas y de servicios. No es cuántos atendimos, es
cuán bien los atendimos. Contribuyen a la revisión curricular de las diversas disciplinas y profesiones que impactan el campo de la salud. Eso es parte de lo que yo he estado trabajando como investigación en alianza con la Escuela de Medicina y con el programa de pacientes estandarizados, tratando entonces, ¿verdad?, de vincular los resultados de mi investigación para que tenga un efecto curricular y preparemos a los futuros médicos en estar más conscientes sobre las implicaciones que tiene el estigma que viene desde los propios profesionales de la salud, que se supone que están llamados a atender a nuestros pacientes, sobre la adherencia al tratamiento, un poco vinculado a lo que planteaba la doctora Eda Castro. Y también reconoce la investigación cualitativa en salud el contexto social, económico, político, cultural, que definen el quehacer profesional, los servicios, entre otros. Yo creo que lo más valioso de la investigación cualitativa en salud es que nos ayuda a entender las percepciones, nos ayuda a entender los comportamientos, las actitudes, el conocimiento, las construcciones sociales que tiene la gente, ¿verdad?, sobre determinados problemas, ¿verdad?, o fenómenos que inciden en la salud de la población. Y como yo parto de que la salud también es una construcción social, no necesariamente está vinculada a la definición tradicional que hemos tenido sobre salud es ausencia de enfermedad y todo lo que implique ello, ¿verdad? Si estoy fuera de alguna enfermedad, pues estoy muy saludable. Me parece que es una visión un poco limitada. Yo la veo como una construcción social donde la gente la vive y la percibe de formas diferentes. De igual forma, el estigma en salud es una construcción. Y con eso yo he estado trabajando en mis últimas investigaciones, ¿verdad? Esa construcción social se da como parte de las interacciones sociales que tienen los sujetos. De la misma forma que la salud es un constructo social, el estigma hacia algunas condiciones de salud es resultado de una construcción que se hace parte de las interacciones sociales de los sujetos en un contexto muy determinado. Dichas interacciones son controladas por los significados adscritos a las personas y sus comportamientos. En el caso del estigma en salud, las percepciones estigmatizantes surgen de interacciones que se dan entre algunos grupos de unas nociones particulares que tienen, ¿verdad?, sobre el comportamiento de aquellos que decimos aquellos otros. ¿Okay? En el caso del VIH, el estigma está asociado obviamente directamente a la sexualidad, y para el caso de las mujeres particularmente tiene unas connotaciones muy particulares por el contexto cultural, ¿verdad? En el caso de mi investigación Puerto Rico, el contexto machista y del discurso patriarcal que también exhibe. Por ejemplo, les compartía que las mujeres que viven con VIH y que llevaban más de 10 o 15 años sin visitar a un ginecólogo como resultado de esas experiencias que habían tenido, ya sea con enfermeras o con propios ginecólogos, médicos, es una muestra de cómo la construcción social que tenemos sobre el significado del VIH en el cuerpo femenino es resultado de cómo cultural y socialmente nosotros definimos lo que es la sexualidad de las mujeres, o cómo los otros definen lo que debe ser la sexualidad de las mujeres. El discurso patriarcal parte de que la mujer debe de llegar virgen al matrimonio, ser inocente en cuanto a la sexualidad, mostrar pasividad, no expresar deseos sexuales, pero su obligación es entonces complacer a aquel hombre que por naturaleza, ¿verdad? Y lo pongo así, que por naturaleza es un ser sexualmente activo. Debido a esto, las mujeres VIH positivos no solo cargan el estigma de tener la condición, sino que también se les castiga poniéndole un sello estigmatizante de promiscuidad por tener una condición que está vinculada al acto sexual. Y recuerdo mujeres que me decían, mire, yo
la enfermera, en este caso era una mujer que había tenido una experiencia con una enfermera, me decía, ella me miraba como si yo estuviera acostándome con cuanto hombre hubiera. Entonces era esa idea, ¿verdad?, de que el VIH estaba vinculado a la promiscuidad, e incluso habían verbalizaciones que se le hacían que tenían que ver con la higiene de esa mujer, ¿verdad? Para traer un ejemplo, le preguntaban que si se había bañado antes de venir al ginecólogo, asociando la falta de higiene con VIH y mujer, ¿verdad? Así que esas experiencias estigmatizantes vienen de un discurso social construido y por tanto tienen implicaciones en que yo me adhiera o no me adhiera a un tratamiento, que es parte de esta otra investigación. Como dije que la salud era un constructo social y partía de ahí, el estigma también lo es, y me baso en algunas teorías que han salido, ¿verdad?, que han surgido, principalmente la teoría de Goffman, que ha definido el estigma como un atributo para devaluar a una persona o a un grupo de personas. Incluso el estigma no solamente se ha planteado que lo padece aquel que pertenece a ese grupo socialmente identificado, sino que también los familiares, y esto lo hemos visto en VIH, yo particularmente haciendo investigación lo he visto, familiares que están vinculados a personas que pertenecen a alguno de estos grupos también, ¿verdad?, tienen estas experiencias estigmatizantes discriminatorias. Hay 3 tipos de estigma que definió Goffman. Primero, el tribal, el segundo, las manchas de carácter y las abominaciones corpóreas. El tribal está más vinculado a los grupos étnicos y raciales. Las manchas de carácter son aquellos que están vinculadas a grupos que han tenido algún tipo de condición mental, ¿verdad?, o que han estado institucionalizados, ¿verdad?, pacientes psiquiátricos o personas que han estado en cárceles y que se les vincula con algún comportamiento delictivo. Y también las abominaciones corpóreas están más vinculadas desde la teoría de Goffman a aquellas personas que tienen problemas de movilidad física, que tienen algún tipo de limitación física, ¿verdad?, personas que tienen algún tipo de impedimento o que le falta alguna extremidad. Luego han ido, la teoría de Goffman ha ido evolucionando, hay otros teóricos que han estado trabajando, ¿verdad? Más recientemente tenemos las teorías de Bruce Link y las de Parker, que han ido un poco sobre esa teoría original de Goffman y han estado complejizándola. En el caso de Bruce Link expone las complejidades de la definición de estigma y ve la convergencia con múltiples componentes dentro de las dinámicas de poder. Y me parece interesante que Bruce Link y también Parker reconocen que en los procesos de estigmatización hay unos asuntos que tienen que ver con el poder, ¿verdad? El poder que se ascribe a determinados grupos, ya sea por clase social, ¿verdad?, por raza o etnicidad, etcétera. Así quería ir brevemente sobre eso para que tuviéramos claro. Vamos entonces a mirar un poquito el VIH en Puerto Rico. La población con VIH sabemos que está alrededor de un 1%, ¿verdad?, de la población que está infectada con VIH, principalmente a través de el uso de jeringuillas intravenosas, pero también tenemos una población grande de población que se está infectando con hombres, sexo con hombres, y esto pudiera tener, ¿verdad?, unas diferencias a nivel de los Estados Unidos, incluso en la República Dominicana, que recientemente he estado en colaboración, en comunicación con unos proyectos allá, donde se está viendo que las nuevas infecciones se están dando en mujeres por vía heterosexual. La población de VIH es una población considerada ya vulnerabilizada, no solo por considerarse paciente, sino también por la implicación que tiene el tener la condición, ¿verdad?, a nivel de discrimen, de estigmatización. Las actitudes estigmatizantes ya han sido evidenciadas en la literatura, y se ha dado, ¿verdad?, mucha investigación sobre eso. Sin embargo, es bien limitada la investigación en el comportamiento. ¿Cómo medimos
comportamiento estigmatizante, especialmente en profesionales de la salud. Y ahí entonces es que me adentro yo con mi investigación, primero porque aunque se han dado las investigaciones con profesionales de la salud midiendo las actitudes y percepciones que se tienen, no necesariamente se había hecho investigación en cómo el paciente VIH percibe que corporalmente o verbalmente se puede manifestar, puede haber una manifestación estigmatizante hacia él o hacia ella, ¿verdad? Así que el propósito de mi investigación fue recoger las experiencias estigmatizantes de hombres y mujeres que viven con la condición de VIH aquí en Puerto Rico, elaborar un inventario de manifestaciones comportamentales estigmatizantes hacia el VIH por parte de profesionales de la salud e interpretar los procesos de capacitación en estudiantes de medicina, más que interpretar, un poco aportar, y a otras disciplinas relacionadas a la salud con el fin de sensibilizarse sobre el estigma y las implicaciones que tiene, obviamente, ¿verdad?, ese tipo de comportamiento y percepción para la salud y la vida de los pacientes que viven con el VIH. Yo hice un estudio, fue un método mixto, fue un diseño secuencial que trabajamos, exploratorio también, muy parecido al que trabajó la doctora Castro en Ponce. La primera fase fueron grupos focales, se realizaron 9 grupos focales con hombres que tenían sexo con hombres, personas que se habían infectado por el uso de sustancias intravenosas, y mujeres. En el caso de mujeres los dividimos en 2, aquellas que se habían infectado a través de uso de sustancias y aquellas que se habían infectado por vías, ¿verdad?, diversas. Transfusiones fueron las menos, y también por relaciones heterosexuales, la mayoría de las que componían ese grupo focal. De ese grupo focal, entonces hicimos un análisis. Yo me voy a enfocar en la mañana, ¿verdad?, lo que me queda de tiempo, en mirar esa primera fase, pero de ese análisis surge el inventario de manifestaciones comportamentales del estigma, del análisis cualitativo que hicimos, y lo trabajamos en una fase 2, donde elaboramos casos hipotéticos, viñetas, que no pudiera ser hipotéticos porque los traímos de las mismas experiencias de los pacientes que entrevistamos, y realizamos unos casos donde los pusimos a correr en el programa de pacientes estandarizados con los estudiantes de la Escuela de Medicina, estudiantes que salían ya en el 4º año, ¿verdad?, su último examen de salida. Así que utilizamos los pacientes estandarizados y aplicamos el inventario para ver de qué forma nuestros estudiantes de medicina podían manifestar algún tipo de comportamiento verbal o no verbal, ¿verdad?, estigmatizante hacia los casos particularmente que estaban diseñados con VIH. Luego entonces hicimos una fase 3, que fue una fase traímos evaluadores externos, miraron los videos, las grabaciones de estas intervenciones con los pacientes estandarizados, le dimos el inventario, y entonces ellos, totalmente ajenos a la investigación, lo que hacían era que llenaban el inventario si percibían algún tipo de manifestación comportamental, ¿verdad? Yo me voy a circunscribir únicamente a la primera fase, brevemente. El método, como les dije, era un exploratorio de corte cualitativo. Utilizamos 9 grupos focales, tuvimos 67 participantes distribuidos entre esos 9 grupos focales. Utilizamos un cuestionario sobre datos sociodemográficos también, que le administramos a nuestros participantes, y unas preguntas guías. Se hizo un análisis de contenido, utilizamos el software de En Vivo y trabajamos una triangulación de investigadores. Vamos a mirar entonces los resultados. Perdónenme que esto se fue. Aquí estamos.
51% fueron hombres participantes, fue una distribución bastante equitativa, ¿verdad? A nivel de nuestros participantes, el 52% estaba entre los 44 y 54 años de edad, incluso, ¿verdad? El promedio de los participantes llevaban más de 15 años con la condición, viviendo con la condición. De los resultados, se identificaron 9 manifestaciones no verbales y 14 manifestaciones verbales, las voy a presentar brevemente. Se desarrolló el inventario de manifestaciones comportamentales con 3 puntos: manifestado, inseguro o no manifestado, que fue entonces lo que les había dicho que se utilizó en la fase 2 con los estudiantes de medicina. Este fue el inventario. Entre algunas de las conductas verbales: habla alto al paciente, utiliza lenguaje vulgar, no contesta preguntas al paciente, interrumpe al paciente mientras está hablando, no escucha al paciente. Conductas no verbales: evita contacto físico, realiza expresiones faciales mientras conversa, evita contacto visual, evita dar la mano, mantiene distancia física excesiva mientras habla con el paciente. Ejemplos como, por ejemplo, retrocede en la medida en que habla con el paciente. Vamos a mirar algunas de las manifestaciones, porque el inventario lo que hizo fue que luego del análisis, ese inventario lo trabajamos, hicimos el análisis, hicimos una descripción y una clasificación de esas verbalizaciones y entonces establecimos esas categorías. Para culpar al paciente por su infección con el VIH, dentro de las manifestaciones verbales, una de las participantes nos dijo que la culpa la tenía yo, porque yo tenía como quiera que protegerme. Y yo le dije: doctora, pero ¿y cómo me voy a proteger si es mi marido de 3 años? Y yo estaba consciente que él no estaba enfermo. La culpa, ¿verdad?, por un profesional de la salud que le echaba la culpa a la paciente. Me quedan 10 minutos, vamos a ver. La otra manifestación: no distinguir entre el VIH y el SIDA durante la intervención clínica, ¿verdad? Esto pasaba cuando el médico o la enfermera se dirigía al paciente como que tenía SIDA y no necesariamente como que tenía VIH, ¿verdad? Y confundían. Cuando yo despierto, fue tan cruel que él marcó mi vida. ¿Tú sabes qué? Yo no sabía que yo tenía la condición. Y él me dice: ¿tú sabes qué? ¿Tú tienes SIDA? ¡Wow! Viene la enfermera, cogió un guante enseguida y se lo puso. No vio el dolor que en ese momento marcó en mí lo que hizo. ¿Me entiendes? Otra manifestación verbal: utilizar metáforas negativas para describir la infección. Esto pasaba particularmente con personas que tenían historial de uso de sustancias intravenosas. Le decían: ¿te mordió el perro? Eso es un elemento cultural, ¿verdad?, que se conoce para decir que tienes VIH. Ella me dijo: ¿qué alacranes tienes?, refiriéndose a las venas. No te puedo coger ni la vena porque dices que están secas. Paciente le responde: yo vine a sacarme la sangre, nada más. No vine para que me dijeras esos callos. Dentro de las manifestaciones no verbales: pide al paciente que se autoadministre los procedimientos. Enfermeras o médicos que le pedían al paciente VIH que se pusiera el termómetro en la boca o que hiciera algún tipo de procedimiento que le corresponde, ¿verdad?, a ese profesional de la salud. Son experiencias que yo he tenido, que las he oído imitando al enfermero. Yo no lo voy a tocar, que se vaya primero a bañar, o lávalo o báñalo, wow, le dicen al familiar o le dicen al otro enfermero. Yo no lo voy a tocar, ¿tú vas a bregar con él? Yo me pregunto, ¿lo van a dejar morir por no tener un guante o algo? Otra participante indicó: se puso la mascarilla y me mandó a ponerme el termómetro. Inclusive cuando se lo di, abrió el zafacón y me dijo: échalo ahí. Otra manifestación no verbal: utiliza equipo de protección excesivo durante la intervención médica. Esto salió mucho. Observé que a todo el mundo lo atendió con su ropa, su batita de médico, sus guantes. Yo observo mucho. Luego, para atenderme a mí, salió con el gorro, la mascarilla y todo. Me sentí molesto y le dije: ¿usted va para la NASA? Comparación con un astronauta. Cuando lo vi así pensé: ¿qué pasó? Yo no tengo la plaga bubónica.
Otra manifestación no verbal, evitar contacto físico necesario para realizar examen físico requerido por protocolo según la queja principal. Por ejemplo, palpar áreas de dolor. Me dieron un referido para un dermatólogo, entonces cuando yo fui, él ni me tocó, solamente se alejó y me preguntó, ¿tú eres VIH? Le dije, sí. Me miró, ¿tienes esto? Refiriéndose a la condición de la piel. Le dije, ¿no me va a dar otra cita? Y me contestó, no, use esas cremas y ya, eso fue todo. En resumen, yo creo que esta investigación, ¿verdad?, tiene varias ramificaciones, aportaciones que ha hecho. Primero, existe investigaciones, literatura que han documentado experiencias estigmatizantes en intervenciones clínicas, pero no necesariamente, ¿verdad?, la parte comportamental. Aporta un mejor entendimiento de cómo el estigma puede ser identificado en comportamiento a través de las interacciones médico-paciente. También abre a futuras investigaciones sobre el VIH que necesitamos superar, ¿verdad?, el foco a nivel de las actitudes e incluir más observaciones sistemáticas, empezar más a integrar las técnicas de observación como parte de las investigaciones en el tema del VIH y el estigma. Solo mediante un entendimiento profundo del rol de las actitudes negativas en comportamientos específicos es que una intervención para reducir el estigma será efectiva y tendrá un impacto positivo en la vida de las personas que viven con VIH. Y en particular esta área que a mí me interesa, ¿verdad?, es entonces cómo podemos empezar a preparar nuestros futuros profesionales. En el caso de este proyecto, ¿verdad?, que estamos colaborando con la Escuela de Medicina, especialmente con el programa de pacientes estandarizados, ver cómo entonces podemos incidir en integrar los resultados de esta investigación en revisiones curriculares, que se discuta más este tema, ¿verdad? No solamente desde de un aspecto ético, como a veces se aborda, ¿verdad? Tenemos que tratarlos porque éticamente nos van a identificar o nos van a poner un señalamiento. No, es un asunto humano, de que implica, de que una sola experiencia estigmatizante, discriminatoria, puede decidir lo que pudiera ser la vida o la muerte de un paciente VIH, ¿verdad? O cualquier otro tipo de condición, ¿verdad? Condiciones de cáncer, pero en el caso del VIH por el estigma alrededor de la condición. Futuras investigaciones serán dirigidas hacia la elaboración de nuevas técnicas para la reducción de estigmas relacionados a pacientes VIH. ¿Hay aplicabilidad de este estudio? Pues como les había dicho, estamos colaborando con la Escuela de Medicina, el programa de pacientes estandarizados. La doctora Nerian Ortiz ha estado colaborando con nosotros desde el 2012, ¿verdad? En 2011 realmente empezamos. Se implementó la fase 2 y la fase 3. Estamos trabajando todavía en todos los análisis. Estamos realizando colaboraciones también para la revisión de currículos educativos, integrando más casos de VIH a esas simulaciones en los programas de pacientes estandarizados, cosa de que nuestros estudiantes no solamente vayan y tomen un examen dentro del programa de pacientes estandarizados, sino que también sea parte del proceso formativo de ellos, ¿verdad?, de discutir mucho más a fondo esto. Desarrollo de investigación sobre barreras de acceso de servicios de salud con mujeres migrantes. A raíz de esta investigación surge como parte de los grupos focales unos temas particulares que tenían que ver con mujeres migrantes y VIH que viven en Puerto Rico. Y esto, ¿verdad?, es como decía el doctor Padilla, uno hace una investigación y parece que no tiene fin, porque uno sigue haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Así que de esta investigación ha surgido otra investigación con mujeres migrantes dominicanas que viven con VIH aquí en Puerto Rico, y estamos trabajando con eso en colaboración con la Universidad de California en Los Ángeles. Otras experiencias, me estoy integrando en proyectos de investigación, aplicando la metodología cualitativa para explorar la participación de la población sobreviviente de cáncer en ensayos clínicos, y esto con la doctora Vivian, ¿verdad?, y el equipo de Lindy Anderson y el comprensivo de cáncer. Y también he estado vinculándome a organizaciones comunitarias y profesionales que están atadas a la defensa del derecho a la salud, ¿verdad?, y obviamente al trabajo con hacer más accesibles los servicios de salud para la población.
que al fin ese es ¿verdad? El propósito que tenemos. Algunos de los agradecimientos pues están ahí, pero básicamente a los institutos de salud porque han estado financiando estos proyectos y al Centro de Investigaciones Sociales por apoyar, ¿verdad?, esta iniciativa. Gracias.